Bueno, hoy vamos a hablar de un concepto que la verdad ha cambiado por completo las reglas del juego en los negocios, y es la experiencia de cliente. Ojo, porque esto es mucho más que marketing o ventas. Se trata de algo más profundo, de cómo se siente una persona en cada interacción que tiene con una marca. A ver, pensemos un momento. Seguro que a todos nos viene a la mente alguna experiencia increíble con una marca, ¿verdad? Y bueno, también una de esas malísimas, de las que no se olvidan. La pregunta es, ¿qué hizo que fueran tan diferentes? Porque la clave, casi nunca, está en el producto. Y es que ahí está la clave de todo. La gran diferencia no es el qué, sino el cómo. Está en las emociones. Fíjate, en una buena experiencia uno siente que le valoran, que le entienden, todo es fácil, todo fluye. Pero en la mala, te sientes ignorado, frustrado. Es un contraste brutal que va directo al corazón de esa relación con la marca. Al final, cada una de estas interacciones, buenas o malas, va creando una historia en la mente de la gente. Y es precisamente esa historia la que puede determinar el éxito o el fracaso de una marca. Y aquí llegamos a una idea que es fundamental. Es un cambio de mentalidad total. Hoy la gente no solo compra productos, compra experiencias. El objeto o el servicio, en realidad, es solo una parte de la historia. Lo que de verdad se valora es toda la experiencia que lo rodea. Entonces, vamos a ver qué significa eso de ir más allá del producto. ¿Qué es lo que la gente está comprando realmente hoy en día? Y ojo, porque esto no va solo de ser majo o amable, nada de eso. El objetivo es puramente estratégico. Se trata de entender que una buena experiencia puede transformar por completo un negocio. Puede ser literalmente el factor que te diferencie de la competencia y te haga crecer, incluso en los mercados más difíciles. Y claro, esto nos obliga a replantearnos muchas cosas, porque la experiencia de cliente no es un detalle sin importancia, no es la guinda del pastel, no, es el centro de toda la estrategia. Este es un punto clave, de verdad. Todavía hay muchas empresas que piensan que esto de la experiencia de cliente es cosa del departamento de atención al cliente y ya está. Y eso es un error enorme. Es que la experiencia de cliente, la CX, tiene que estar en todo, desde cómo se diseña un producto hasta la logística o la forma de comunicar. Es una filosofía que debe implicar a toda la empresa. Vale, entonces, para que quede claro, ¿qué es exactamente la experiencia de cliente o CX? Pues es la percepción global que se tiene de una empresa, una percepción que se construye sumando todas y cada una de las interacciones. Y las palabras clave aquí son dos: vínculos emocionales e interacciones positivas. Porque es eso lo que al final genera preferencia y fidelidad. No hablamos de una simple compra, hablamos de construir una relación a largo plazo. Y aquí es donde todo encaja. A ver, ¿por qué alguien iba a elegir una marca que es más cara si otra ofrece, en teoría, lo mismo? Pues por las emociones. Es que las emociones que genera una marca pueden conseguir una lealtad mucho más fuerte que el precio. Esa confianza, esa seguridad, eso puede ser a prueba de cualquier oferta de la competencia. Vale, hemos hablado de estrategia, de emociones. Todo esto suena genial, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se traduce esto en resultados reales para la empresa? ¿En beneficios? Pues vamos a verlo. El impacto de una experiencia bien gestionada es clarísimo y se apoya básicamente en 3 pilares. Primero, construye fidelidad. Lógico, un cliente contento vuelve. Segundo, impulsa la recomendación, porque no solo vuelve, sino que además habla bien de la marca a otros, que es la mejor publicidad que existe. Y tercero, y como consecuencia de lo anterior, aumenta la rentabilidad de la empresa. Pero lo más potente de todo esto no es que existan estos 3 pilares, es que se retroalimentan entre sí. Piénsalo, un cliente fiel recomienda. Esa recomendación trae nuevos clientes de forma muy rentable. Y esos nuevos clientes, si tienen una buena experiencia, se convierten a su vez en clientes fieles. Es un círculo virtuoso que se alimenta solo. Así que, en resumen, queda claro que el enfoque ha cambiado radicalmente. Ya no se trata solo de ofrecer buenos productos, se trata de crear percepciones positivas y duraderas, de dejar un buen recuerdo en la mente de la gente mucho tiempo después de que haya pagado. Y para terminar, creo que todo se reduce a una sola pregunta. Una pregunta que cualquier marca debería hacerse constantemente. Porque al final, cada interacción, cada pequeño detalle está construyendo un recuerdo. Y la pregunta es, ¿qué recuerdo está creando tu marca? ¿Uno que hace que la gente quiera volver o uno que les invita a irse con la competencia? La diferencia entre servicio al cliente y experiencia del cliente radica principalmente en su alcance y enfoque. El servicio al cliente es una interacción puntual y específica, generalmente reactiva, donde se brinda asistencia o se resuelven problemas concretos que el cliente presenta. La experiencia del cliente es una estrategia holística
y continua que engloba todas las interacciones y puntos de contacto que un cliente tiene con una empresa, desde el primer encuentro hasta la postventa y más allá, buscando generar una relación duradera y satisfactoria. El servicio al cliente es reactivo y soluciona necesidades inmediatas. La experiencia del cliente es proactiva, diseñada para anticipar necesidades y optimizar cada etapa del viaje del cliente. El servicio al cliente generalmente es responsabilidad de un departamento específico como soporte o atención. La experiencia del cliente es responsabilidad de toda la organización, involucrando marketing, ventas, productos, soporte y más. El servicio al cliente mejora la satisfacción en momentos puntuales y actúa como un canal para resolver problemas. La experiencia del cliente genera lealtad, diferenciación competitiva, recomendaciones y mejoras, y reputación global de la marca. En resumen, el servicio al cliente es una parte esencial dentro de la experiencia del cliente, pero abarca un panorama mucho más amplio, que busca no solo solucionar problemas, sino también crear emociones, percepciones positivas en cada interacción, para fidelizar y atraer clientes a largo plazo. Vamos a meternos de lleno con dos conceptos que, suenan muy parecidos, pero no lo son para nada. Servicio al cliente y experiencia del cliente. Y es que, aunque a menudo los usamos como si fueran lo mismo, la diferencia es abismal. Uno es un momento, una foto fija, y el otro es la película entera que puede hacer que una marca triunfe o se estrelle. Entenderlo bien es de verdad fundamental. Para empezar, pensemos en esto, que es la pregunta del millón y el centro de todo. ¿Solucionarle un problema a alguien es lo mismo que convertirlo en un fan incondicional? Intuitivamente, sabemos que no. Una cosa es apagar un fuego y otra muy distinta es conseguir que esa persona se sienta tan bien que quiera volver y, encima, hablar bien de nosotros. Muy bien. Pues para desenredar este lío vamos a empezar por lo que todos conocemos, por la base de todo, el servicio al cliente. Aquí lo tenemos, la definición del libro. El servicio es ese momento, la llamada porque la factura está mal, la consulta en el chat de la web, el correo para devolver un producto, es una acción concreta con un inicio y un final muy claros. Y esto es lo que lo caracteriza, ¿verdad? Es reactivo, es decir, actúa cuando ya ha pasado algo. Como vemos aquí, es puntual, específico y su objetivo es solucionar un problema inmediato. Y, normalmente, es tarea de un equipo muy concreto, el de atención al cliente. Vale, pero esa interacción, esa llamada, es solo un fotograma. ¿Qué pasa si abrimos el plano y vemos la película completa? Pues ahí, justo ahí, es donde entramos en el mundo de la experiencia del cliente. Ojo a las palabras clave, estrategia holística y todas las interacciones. Es que la experiencia o CX, como se le conoce, lo es todo. Desde el primer anuncio que alguien ve en Instagram, pasando por lo fácil que sea navegar la web, la calidad del producto, cómo viene empaquetado, el email de confirmación, todo. Es la suma de cada uno de esos pequeños momentos. Y aquí está el gran cambio de chip. La experiencia busca ser proactiva. En lugar de esperar el problema, intenta evitar que ocurra. No es algo de un día, es un viaje. Y lo más importante de todo, y esto es crucial, no es responsabilidad de un departamento, es responsabilidad de toda la empresa. Visto esto, vamos a ponerlos cara a cara, que es como mejor se ven las cosas. Ahora es cuando las diferencias se hacen gigantes y entendemos por qué un enfoque es táctico y el otro totalmente estratégico. Es que no puede estar más claro. El servicio es la foto, la experiencia es el álbum entero. Uno reacciona, el otro diseña. Mientras el servicio apaga fuegos, la experiencia intenta construir un camino a prueba de incendios desde el primer momento. Claro, y esto tiene consecuencias enormes. Si el servicio es cosa de un solo departamento, su impacto se queda ahí, en esa interacción concreta. Pero ojo, cuando la empresa entera se vuelca en la experiencia, el resultado es otro nivel. Ahí se construye lealtad de la buena, confianza, una reputación sólida. Ya no hablamos de una satisfacción momentánea, hablamos de fidelización de verdad. Pero bueno, todo esto no es solo teoría, ¿eh? Esto se traduce en resultados, en números. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué es tan importante para un negocio entender esta diferencia? Vamos a ver el impacto estratégico. Esta frase lo clava. Una experiencia memorable no solo hace que alguien vuelva a comprar, es que lo convierte en un defensor de la marca. Y hoy en día, con tanta competencia, esa es la verdadera ventaja competitiva, la que no se puede copiar fácilmente. Este gráfico lo ilustra perfectamente. A ver, un buen servicio al cliente tiene un impacto positivo, por supuesto que sí. Pero una gran experiencia general, eso es lo que dispara la lealtad.
Es la diferencia entre un cliente que no se queja y un cliente que no se lo vuelve, sino que te recomienda a sus amigos. Así que con todo lo que hemos visto, llegamos a la conclusión. La lealtad, la de verdad, la que dura años, no surge de la nada, se construye, interacción a interacción. Si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. El servicio al cliente es una pieza clave del puzzle, importantísima, sin duda. Pero la experiencia del cliente es el puzzle entero. Es la imagen final, lo que queda en la memoria. Y para cerrar, la reflexión que queda en el aire es esta. Al final del día, la pregunta que define la estrategia de cualquier compañía es muy simple. ¿Se está poniendo el foco en gestionar transacciones individuales o en construir relaciones a largo plazo? Y como hemos visto, la respuesta lo cambia absolutamente todo. Los componentes clave de la experiencia del cliente que deben considerarse para diseñar y gestionar una estrategia efectiva incluyen atención al cliente, la forma en la que reciben, escuchan y responden a los clientes, la empatía, el respeto y la rapidez en la atención son fundamentales para generar confianza y satisfacción. Comunicación. Los mensajes claros, consistentes y oportunos a través de todos los canales, redes sociales, teléfono, chat, email, que permiten mantener informado y vinculado al cliente con la marca. Proceso de compra. La experiencia durante la búsqueda de información, selección del producto o servicio y el pago debe ser sencilla, transparente y sin fricciones para facilitar la decisión de compra y evitar frustraciones. Postventa. El soporte de la atención después de la compra, la entrega y el seguimiento, el manejo de la garantía o devoluciones que contribuyen a consolidar la lealtad del cliente. Resolución de problemas. Capacidad para solucionar inconvenientes de forma rápida, eficiente y con empatía, transformando potenciales experiencias negativas en positivas. Estos elementos conforman un recorrido integral que impacta en la percepción final del cliente y su vínculo con la empresa. Para maximizar resultados es clave que todos los puntos de contacto y etapas estén alineados y sean gestionados con coherencia y enfoque en la satisfacción y fidelización del cliente. Así, la experiencia del cliente no solo es un conjunto de acciones, sino un sistema coordinado que influye directamente en la reputación, la competitividad, la rentabilidad de la empresa. Hoy vamos a ver un caso de estudio que me parece fascinante. Trata de cómo una simple aplicación de mensajería, una que usamos todos los días, está revolucionando la atención médica y, de paso, eliminando una de esas frustraciones que, la verdad, todos conocemos demasiado bien. Venga, vamos a ello. A ver, si nos paramos a pensarlo un segundo, es probable que a la mayoría nos cueste recordar una experiencia que fuera así de simple, ¿verdad? Esa sensación de frustración es casi universal y es justo ahí, en ese punto, donde empieza esta historia. Porque el problema de fondo es ese, el proceso de toda la vida para conseguir una cita. Es un recorrido que con demasiada frecuencia parece una carrera de obstáculos. Vamos, una prueba de paciencia en toda regla, llena de pasos absurdos e ineficiencias. Y estos son los sospechosos habituales, ¿a que sí? La música de espera interminable, que ya casi nos la sabemos de memoria. Tener que llamar 1000 veces porque justo has pillado fuera de horario. La odisea que es cambiar una fecha. O el clásico, uy, se me olvidó por completo la cita. Cada uno de estos puntos es una pequeña barrera que, cuando se juntan, pues crean una experiencia bastante mala, la verdad. Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que hay una solución para todo esto. Y no es ninguna tecnología del futuro ni una inversión millonaria. Es algo mucho más sencillo y elegante. Pues sí, WhatsApp. Tan simple como eso. La verdadera innovación aquí no es crear una aplicación nueva desde cero, sino usar una que miles de millones de personas ya tienen instalada y usan a diario. La clave, por tanto, es la simplicidad y que sea accesible para todos. Vale, pues vamos a meternos de lleno a ver cómo una clínica lo puso en práctica. Lo que hicieron fue darle una vuelta completa a su sistema, adoptando esta herramienta de mensajería como su canal principal para hablar con los pacientes. Lo genial de esto es que cada paso ataca directamente uno de los problemas que veíamos antes. ¿Solicitar por mensaje? Pues adiós a las esperas al teléfono. ¿Gestionar todo desde el chat? Se acabaron los líos para cambiar algo. Los recordatorios automáticos, obviamente, reducen un montón las citas a las que no va nadie. Y poder preguntar dudas rápidas, pues hace que todo sea mucho más humano y cercano. Y claro, esta idea tan sencilla no solo es buena para el paciente, resulta que para la propia clínica es una mejora enorme. Es una de esas situaciones que se dan pocas veces, en las que, de verdad, todo el mundo sale ganando.
Si lo ponemos cara a cara, se ve clarísimo. Para el paciente, todo se resume en agilidad y en tener un acceso directo, sin filtros. Para la clínica, esto se traduce en eficiencia pura y dura. Se optimiza el tiempo del personal, se reducen muchísimo las ausencias y encima mantienen un canal de comunicación súper directo con la gente a la que atienden. Pero ojo que la innovación no se queda solo en gestionar las citas. Esta clínica decidió ir un paso más allá y está usando el mismo sistema para mejorar el cuidado del paciente incluso después de que salga por la puerta de la consulta. Y esto, de verdad, es clave. El seguimiento se vuelve automático. Se envían recordatorios para tomar la medicación o para seguir ciertas pautas. Se ofrece un canal para esas dudas tontas que no merecen una llamada. Y se facilita muchísimo el pedir la siguiente revisión. La atención, de repente, se vuelve continua. Y aquí, claro, es donde entra en juego la automatización a lo grande. Al meter asistentes virtuales, o sea, chatbots, la clínica puede dar respuesta a las preguntas más típicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto no solo hace que la gente esté más contenta, sino que libera al personal para que pueda centrarse en los casos que de verdad necesitan su atención. Bueno, vamos a dar un paso atrás para ver la foto completa. Porque lo que ha hecho esta clínica no es solo mejorar su sistema de citas, es que esto es un modelo para repensar por completo la atención al cliente en casi cualquier sector que dependa de la comunicación y de eliminar la burocracia. Esta cita lo resume perfectamente. Al final el objetivo es eliminar toda esa fricción, hacer que los servicios que son esenciales nos parezcan más humanos, más accesibles y que en definitiva tengamos una mejor opinión de ellos. Se trata ni más ni menos de respetar el tiempo y la comodidad de las personas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Si algo tan nuestro y tan complejo como pedir una cita médica se puede transformar con una herramienta tan del día a día, ¿cuántas otras áreas de nuestra vida, desde trámites con la administración hasta servicios públicos, están pidiendo a gritos una revolución parecida? La respuesta, quizá, la tenemos literalmente en la palma de la mano. Beneficio del Customer Experience como estrategia. Realización y retención de clientes. Una experiencia positiva aumenta la probabilidad de que los clientes regresen y recomienden la marca a otros, lo que reduce los costos de adquisición y mejora la lealtad. Diferenciación competitiva. En mercados saturados, una experiencia de cliente sobresaliente permite destacar frente a la competencia, incluso cuando los productos o servicios son similares. Mayor rentabilidad. Los clientes satisfechos tienden a comprar más y a estar dispuestos a pagar más por una experiencia diferenciada, lo que incrementa los ingresos y el valor de vida del cliente. Mejora de la reputación. Las experiencias positivas se comparten en redes sociales y reseñas, fortaleciendo la imagen de marca. Reducción de costos. Una experiencia de cliente bien gestionada disminuye las reclamaciones, devoluciones y problemas de atención al cliente, optimizando recursos. Hoy vamos a hablar de algo que es la clave, para que un negocio funcione de verdad, la experiencia de cliente. Y ojo, que no es solo una palabreja de marketing, es el corazón de cómo una marca se relaciona con el mundo. Así que, ¿vamos al lío? A ver, pensemos un segundo. ¿Qué hace que nos enganchemos a una marca? ¿Por qué volvemos una y otra vez a la misma? La respuesta casi siempre no está solo en lo que venden, es algo mucho más global. Es la experiencia completa que nos montan alrededor. Y bueno, aquí tenemos la definición, por así decirlo, del libro. La experiencia de cliente, o CX, como se le llama, es, pues eso, la sensación general que se nos queda de una empresa después de todo. Y digo todo porque no es un momento y ya está, no. Es la suma de cada pequeño contacto. Desde el primer anuncio que vemos hasta, el soporte técnico meses después de comprar algo. Es como una película entera, no solo una escena. Claro, si es algo tan grande, uno puede pensar, ¿y por dónde empiezo? Pues la clave, como en casi todo, es ir por partes. Vamos a descomponer este sistema en sus 5 piezas fundamentales, las que juntas crean esa magia. Y aquí están. Esta es nuestra guía. Primero, la atención al cliente, que es como el apretón de manos inicial. Luego, la comunicación, ese hilo invisible que lo conecta todo. Después, el proceso de compra, el momento clave, ¿no? La postventa, que es donde de verdad te ganas la lealtad. Y para rematar, la resolución de problemas, que es donde una marca demuestra de qué pasta está hecha. Venga, empezamos por el primero, la atención al cliente. Esto es la base de la confianza. Y no se trata solo de tener a alguien al otro lado del teléfono, se trata de cómo te reciben, de si te escuchan de verdad y de cómo te responden. Aquí lo que cuenta es la empatía, el respeto y, por supuesto, la rapidez.
Es el primer ladrillo para construir algo sólido. ¿Y esa confianza que hemos empezado a construir, cómo se mantiene? Pues con el segundo componente, la comunicación. Hoy en día, con tantos canales, que si redes sociales, que si el email, el teléfono, es súper importante que el mensaje sea siempre el mismo, que sea claro y coherente en todas partes. Así es como se mantiene a la gente informada, conectada y se evitan los típicos malentendidos que frustran a cualquiera. Bueno, y ahora llegamos a un momento que es la prueba de fuego, el proceso de compra. Hablamos de todo el camino que recorre una persona desde que empieza a buscar información hasta que, ¡zas!, saca la tarjeta y paga. Es una fase donde la cosa tiene que ir como la seda, porque si no es muy fácil perder a la gente por el camino. Entonces, ¿cómo tiene que ser este proceso para que sea perfecto? Pues mira, se resume en 3 ideas muy sencillas. Tiene que ser simple, que no haya que hacer un máster para comprar algo. Transparente, sin letra pequeña ni sorpresas raras al final. Y sobre todo, sin fricciones. O sea, que no haya obstáculos, que cada clic innecesario, cada paso de más puede ser la gota que colma el vaso y adiós compra. Y ojo, que la cosa no acaba cuando alguien paga. ¿Qué va? De hecho, es justo después, en la postventa, donde una marca se juega la lealtad a largo plazo. Un buen soporte, que te digan claramente por dónde va tu pedido, o que devolver algo sea fácil. Todo eso refuerza la idea de que has tomado una buena decisión y demuestra que a la empresa le importas de verdad. Y cerramos el círculo con el quinto componente, uno que tiene el poder de convertir un problema gordo en una oportunidad de oro. A ver, seamos sinceros, los problemas pasan, siempre. La gran diferencia está en cómo se reacciona. Si una empresa soluciona un marrón de forma rápida, eficiente y con empatía, no solo arregla el problema, es que puede que hasta te gane como cliente para siempre. Transforma una experiencia que iba a ser un desastre en una positiva. Vale, ya hemos visto las 5 piezas de este puzzle, pero ahora viene lo más importante, unirlas, porque la magia de una buena experiencia de cliente no está en tener una atención al cliente de 10 si luego la compra es un infierno. No, el poder está en que todas las piezas funcionen juntas, en perfecta sintonía. Y esta frase que veis, sacada de la fuente, lo clava. Lo resume a la perfección. No hablamos de acciones sueltas, de poner parches aquí y allá. Hablamos de un sistema coordinado, donde todo tiene un sentido y persigue el mismo objetivo. La coherencia, esa es la palabra clave. Y es que la diferencia es abismal. Fijaos, por un lado, si vas con acciones aisladas que tienes, pues una experiencia inconsistente, fragmentada, que siempre va a remolque de los problemas. En cambio, con un sistema coordinado, todo está alineado, es coherente y te permite adelantarte a los problemas. El impacto tanto para quien compra como para la propia empresa es brutal. Perfecto. Ya tenemos claro qué es y cómo se monta este sistema, pero la pregunta del millón es, ¿y esto para qué? O sea, ¿por qué una empresa debería romperse la cabeza con todo esto? Pues vamos a ver el impacto real y tangible que tienen en el negocio. Pues la respuesta es así de clara. Crear una experiencia de cliente espectacular no es un capricho ni un adorno. Es una estrategia de negocio de primer nivel que influye, pero directamente, en los resultados y en la supervivencia de la empresa a largo plazo. Y todo ese esfuerzo se traduce en 3 beneficios enormes. Primero, una reputación que se gana a pulso, interacción a interacción. Segundo, te da una ventaja competitiva que otros no pueden copiar fácilmente. Y tercero, que es la consecuencia lógica de lo anterior, mayor rentabilidad. Es una cadena de valor que empieza y acaba en la misma persona, el cliente. Y para terminar, os dejo con una pregunta para darle una vuelta. Después de ver estos 5 componentes, para cada uno de nosotros como clientes, ¿cuál es el que más pesa a la hora de serle fiel a una marca? ¿Es esa atención impecable? ¿La comunicación súper clara? ¿O quizá esa vez que te solucionaron un problemón cuando más lo necesitabas? La respuesta seguramente está en el equilibrio perfecto de todos ellos. Nos vemos en la próxima. Ejemplo de empresas con experiencia de cliente como estrategia. Starbucks. Crea ambientes familiares y personaliza la experiencia con detalles como escribir el nombre del cliente en el vaso, lo que genera conexión emocional y fidelidad. Microsoft. Cambió su enfoque hacia la colaboración y el feedback de clientes, mejorando sus productos y servicios según las necesidades reales del mercado. Airbnb. Ofrece experiencias personalizadas para anfitriones y web, optimizando la plataforma y la comunicación para cada tipo de usuario. Coca-Cola. Con la campaña Share a Coke, personalizó sus productos y reforzó la conexión emocional con los consumidores. Es que, no sé, sencillamente parece que lo pillan. No es que solo vendan un producto, es que venden una sensación, una conexión
que nos hace volver una y otra vez. Es como si tuvieran una especie de fórmula secreta para ganarse nuestra lealtad. Pues bien, hoy vamos a intentar desvelar justo eso, los ingredientes de esa fórmula, mirando de cerca las estrategias de experiencia de cliente de algunas de las marcas más grandes del mundo. La pregunta del millón es esta: ¿por qué nos conquistan? ¿Es solo por la calidad? ¿Por el precio? La respuesta va mucho más allá. Está en cómo nos hacen sentir, en cada pequeño punto de contacto, en cada interacción. Y ojo, no es casualidad, es una estrategia deliberada y, la verdad, muy poderosa. Y esa estrategia tiene nombre, experiencia de cliente, o CX, como se le conoce. Y esto no es un eslogan de marketing, ¿eh? Es la suma total de todo, desde el anuncio que vemos por la calle hasta el servicio postventa si algo va mal. Es esa percepción global que se nos queda grabada y que al final del día es lo que decide si volveremos o no. Es aquí, en este campo de batalla, donde las marcas se juegan la verdadera lealtad hoy en día. Venga, vamos a meternos de lleno en el primer pilar. Porque antes de la lógica, antes de que miremos el precio, está la emoción. Las marcas más inteligentes no se limitan a vender cosas, construyen relaciones. Y el truco está en crear conexiones emocionales que se sientan de verdad. Pensemos un momento en Starbucks. No venden solo café, ¿verdad? Venden ese tercer lugar entre la casa y el trabajo. Y la clave está en detalles que parecen una tontería, como escribir tu nombre en el vaso. Es un gesto súper simple, pero que transforma una transacción anónima en un momento de reconocimiento. De repente, ya no eres un cliente más, eres tú. Y eso crea una sensación de pertenencia que engancha. Coca-Cola hizo algo parecido, pero a una escala brutal. ¿Recordamos la campaña Comparte una Coca-Cola? Cogieron su producto, que es idéntico en todo el mundo, y lo hicieron único para cada persona. Encontrar una lata con tu nombre o el de un amigo convirtió la compra en una experiencia, casi en un juego, en un regalo. Vamos, que convirtieron un producto de masas en un conector social, una genialidad. Aquí vemos dos caminos distintos para llegar al mismo sitio, a la conexión emocional. Starbucks personaliza la interacción, el servicio cara a cara. Coca-Cola, en cambio, personaliza el producto en sí. Aunque parezcan diferentes, el resultado es el mismo. Consiguen que nos sintamos vistos, reconocidos, y eso forja un vínculo que va mucho más allá de una simple compra. Pero ojo, una buena experiencia no es estática, tiene que crecer, tiene que adaptarse, y este es el segundo pilar, la capacidad de evolucionar, escuchando de verdad a quienes usan tus productos. No se trata solo de vender, se trata de mejorar juntos, en equipo. Y un ejemplo que a lo mejor sorprende es el de Microsoft. Durante décadas, su modelo era, crear productos y lanzarlos al mercado. Pero en los últimos años han pegado un cambio radical. Han pasado de un monólogo a un diálogo, poniendo el feedback de sus usuarios en el mismísimo centro de todo lo que hacen. Y este cambio de enfoque es la clave de todo. Pasaron del «esto es lo que hemos hecho» al «oye, ¿qué necesitamos construir juntos?». Al integrar a los usuarios en el proceso, Microsoft no solo mejora sus productos mucho más rápido, sino que hace que sus clientes se sientan parte del equipo, los convierte de simples compradores a socios en la innovación. Y eso fideliza muchísimo. Venga, pasamos a la tercera estrategia clave. Porque, seamos sinceros, no todos los clientes son iguales, y las mejores empresas lo saben de sobra. Diseñan experiencias a medida, porque entienden que diferentes usuarios tienen necesidades y problemas completamente distintos, incluso cuando usan la misma plataforma. Airbnb en esto es un auténtico maestro. Se enfrenta a un desafío único. Tiene dos tipos de clientes con intereses que a veces incluso chocan. Por un lado, el huésped, que busca un sitio donde quedarse. Y por otro, el anfitrión, que ofrece su casa. El éxito de toda la plataforma depende de que consiga satisfacer a los dos a la vez. Y esta tabla lo explica a la perfección. Para el huésped, que lo que busca es confianza, la plataforma ofrece perfiles verificados, reseñas de otros, mensajería integrada. Para el anfitrión, que está preocupado por la seguridad de su casa, le dan un seguro, un sistema de pago garantizado. Fijaos cómo cada función no es solo una herramienta, sino una respuesta directa a una necesidad o a un miedo muy específico. Así es como se construye un ecosistema donde las dos partes, con intereses distintos, se sienten seguras y valoradas. Bueno, hemos visto conexiones emocionales, evolución constante y diseño a medida. Al final, si lo pensamos, todo se resume en una idea muy potente. La propia experiencia del cliente no es una parte de la estrategia, no, es la estrategia en sí misma. Si resumimos las lecciones que hemos aprendido, vemos un patrón muy claro. Starbucks nos enseña el poder inmenso de los pequeños detalles. Coca-Cola, que el propio producto puede ser la herramienta para conectar. Microsoft demuestra que escuchar y colaborar es en sí mismo una forma de experiencia de cliente. Y Airbnb, que es absolutamente fundamental diseñar pensando en las necesidades específicas de cada tipo de usuario. Y todo esto nos lleva al punto que es quizás el más importante.
La experiencia de cliente no puede ser el trabajo de un solo departamento. Para que esto funcione de verdad, tiene que ser una filosofía que impregne a toda la organización, desde quien desarrolla el producto hasta la dirección. Es una cultura, no una simple tarea en una lista de cosas por hacer. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En un mundo donde los productos se parecen cada vez más y la publicidad nos satura por todas partes, ¿es una experiencia de cliente excepcional la forma más poderosa y auténtica de marketing que existe? Quizás, solo quizás, la mejor manera de vender algo hoy en día es simplemente no parecer que estás vendiendo nada. Ahí lo dejo. ¿Cómo implementar experiencia de cliente como estrategia? Conocer al cliente. Realizar investigaciones, encuestas y análisis de datos para entender sus necesidades y expectativas. Mapear el trayecto del cliente, identificar todos los puntos de contacto y optimizar cada etapa del proceso, desde la primera interacción hasta el post-compra. Personalizar la experiencia, utilizar datos para ofrecer recomendaciones, comunicaciones y ofertas adaptadas a cada cliente. Recopilar y actuar sobre el feedback. Implementar mecanismos para recoger opiniones y realizar mejoras continuas. Cultivar una cultura centrada en el cliente. Capacitar al equipo, establecer políticas y liderar con el ejemplo para que toda la organización priorice la experiencia del cliente. En resumen, el Customer Experience como estrategia de negocio no solo mejora la satisfacción y fidelidad de los clientes, sino que también impulsa la diferenciación, la rentabilidad y la reputación de la empresa en el mercado. Vamos a meternos de lleno en un tema que está en boca de todos, la experiencia de cliente. Y ojo, no es solo una de esas palabras de moda que oímos por ahí. Es de verdad la estrategia que puede marcar un antes y un después en cualquier negocio. Veamos cómo se construye. A ver, parémonos a pensar un segundo. Hoy en día, con tantísimas opciones para todo, ¿qué es lo que hace que una persona elija una marca y, más importante aún, se quede con ella? ¿El precio? ¿El producto en sí? Bueno, la respuesta es mucho más profunda y es justo lo que vamos a analizar. Pues aquí la tenemos. La clave de todo es la experiencia de cliente, o CX como se le conoce. Es básicamente el plan maestro para forjar esa conexión duradera. Y fijaos en los resultados. No se trata solo de tener clientes contentos. Hablamos de diferenciarse de la competencia, de ser más rentables y de construir una reputación sólida. Es un auténtico motor de crecimiento. Vale, genial. Ya entendemos el qué y el por qué. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se construye una estrategia así? Pues no es cosa de magia, es un proceso bien estructurado que se levanta sobre 5 pilares clave. Vamos a verlos uno por uno. Pues mirad, aquí la tenemos, esta es la hoja de ruta. Conocer, mapear, personalizar, actuar y cultivar. Son como los 5 ingredientes imprescindibles de una receta que, si se sigue bien, transforma por completo la forma en que una empresa se relaciona con sus clientes. Y claro, todo, absolutamente todo, arranca aquí. Es imposible crear una experiencia memorable si no sabemos para quién la estamos diseñando. Y esto no va de intuición, va de usar datos, de hacer encuestas, de analizar para entender de verdad qué necesita y qué espera la gente. Empatía basada en hechos. Vale, ya sabemos para quién diseñamos la experiencia. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Pues entender su viaje. Desde el primer momento en que oye hablar de nosotros, pasando por la compra, el servicio postventa, hasta que se convierte en un fan. Cada uno de estos puntos de contacto, como vemos aquí, es una oportunidad de oro para sumar o para restar. Y con esto llegamos al tercer pilar, que es donde de verdad se empieza a notar la diferencia. Aquí pasamos del café para todos a la conexión individual. Usando los datos que ya hemos recopilado, podemos hacer que cada cliente se sienta único. Pensemos en esa recomendación de un producto que parece que nos lee la mente, o ese email que nos habla directamente a nosotros. Ojo con esto porque es súper importante. La experiencia de cliente no es algo que se hace una vez y ya está. Es un ciclo que nunca para. Este cuarto pilar va de escuchar, de poner las herramientas para saber qué opinan los clientes, lo bueno y lo malo, y usar esa información para no dejar de mejorar nunca. Es una conversación continua. Y llegamos al quinto pilar, que es la base de todo. De nada sirve lo demás si la cultura de la empresa no acompaña. Fijaos en la diferencia. Es pasar de pensar solo en la transacción, en la venta, a pensar en construir relaciones, de que cada departamento vaya a lo suyo, a que todos remen en la misma dirección, la del cliente. Y sobre todo, de apagar fuegos a diseñar experiencias que eviten que se produzcan. Entonces, después de ver estos 5 pilares, ¿qué pasa cuando una empresa de verdad los pone en marcha? Pues que los resultados no son pequeños ajustes, no. Son transformadores.
cambia el negocio de arriba a abajo. Y aquí los vemos, negro sobre blanco. No hablamos de cosas abstractas, hablamos de clientes que no solo vuelven, sino que se convierten en embajadores de la marca, de destacar en un mercado saturado, no por precio, sino por servicio. Y sí, todo esto se traduce en más rentabilidad y una reputación mucho más sólida. Al final todo se resume en esta frase, es que lo clava. No estamos hablando de algo que está bien tener. La experiencia de cliente es una palanca estratégica fundamental. Es lo que te diferencia, te hace más rentable y consolida tu reputación. Y todo esto nos deja con una reflexión final. A estas alturas, la pregunta ya no es si la experiencia de cliente importa. La verdadera pregunta es, dentro de una organización, ¿quién es el dueño de esto? ¿Quién se responsabiliza? Porque una estrategia brillante sobre el papel no sirve de nada si no hay alguien que la lidere y la empuje cada día. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Las herramientas y métricas básicas para gestionar y evaluar el Customer Experience son fundamentales para entender cómo los clientes perciben la marca y para mejorar continuamente su relación con la empresa. Entre ellas, podemos mencionar encuestas de satisfacción. Permiten recopilar opiniones directas sobre la experiencia en puntos específicos de contacto. Son herramientas rápidas y efectivas para medir la satisfacción puntual. Análisis de sentimiento. Algoritmos que analizan opiniones y emociones expresadas en redes sociales, reseñas y otros canales para entender la percepción general del cliente. Mapas de experiencia de cliente o Customer Journey Maps. Visualizan los distintos puntos de contacto y etapas de cliente con la empresa, identificando oportunidades de mejora. Chatbots y soporte automatizado. Programas que brindan atención instantánea y personalizada, reduciendo tiempos de espera y mejorando la percepción del servicio. Plataformas integrales de CX, CRM, software de soporte. Ejemplos incluyen Zendesk, HubSpot, Freshdesk y Adobe Experience Manager, que ofrecen funcionalidades para la gestión omnicanal, análisis avanzado y automatización. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la caja de herramientas de las empresas modernas para descubrir cómo diseñan, miden y mejoran la experiencia que tenemos con ellas. Y esto es clave, ¿eh? No solo para la gente que se dedica a los negocios, sino para cualquiera que sea cliente, o sea, para todos nosotros. Venga, vamos a pensarlo en segundo. ¿Qué es lo que hace que una experiencia con una marca se nos quede grabada? ¿Fue la rapidez? ¿La amabilidad con la que nos trataron? ¿O que nos solucionaron un problema que teníamos? Es una pregunta súper importante porque, creedme, las empresas se dejan la piel intentando responderla y sobre todo actuar para que esa experiencia sea la mejor. Vale, pues vamos al lío. A ver, hoy en día las empresas ya no dejan esto de las interacciones al azar, para nada. Usan un conjunto de herramientas muy específico para entender y darle forma a cada paso que damos en nuestro, viaje como clientes. Vamos a echarle un ojo a las más importantes. Y lo primero es lo primero, ¿no? Antes de ponerte a preguntar, tienes que saber escuchar. Así que el primer tipo de herramientas que vamos a ver se dedica justo a eso, a captar la conversación, el run general que hay sobre una marca, a tomarle el pulso a lo que la gente dice de forma natural sin que nadie le pregunte. Y aquí es donde entra en juego el llamado análisis de sentimiento. A ver, imaginaos unos programas, unos algoritmos, que se dedican a leer miles y miles de tweets, de reseñas en internet, comentarios en foros y clasifican si lo que se dice es bueno, malo o simplemente neutro. Ojo, no preguntan nada directamente. Lo que hacen es escuchar el ambiente general para tener una foto panorámica. Esto, claro, les sirve para detectar tendencias o problemas gordos antes de que se conviertan en una auténtica crisis. Vale, hemos visto la visión general como si fuera desde un dron. Ahora vamos a bajar a tierra, a los momentos concretos. Una vez que ya se sabe más o menos qué se cuece en general, las empresas necesitan saber qué tal lo están haciendo en puntos clave. Por ejemplo, justo después de hacer una compra o de llamar atención al cliente. Y aquí es donde entran las famosísimas encuestas CSAT. Suenan técnicas, pero aseguro que las conocemos. CSAT significa puntuación de satisfacción del cliente. Son esas preguntas súper rápidas de, oye, del 1 al 5, ¿qué tal de satisfecho estás? El objetivo es clarísimo, tener una reacción directa, medible, sobre algo que acaba de pasar, justo en ese momento.
Y esto que vemos ahora lo resume de maravilla. Fijaos, por un lado tenemos esa escucha pasiva del análisis de sentimiento, que es como poner la oreja a ver qué dice la gente por su cuenta. Y por otro, la pregunta activa, directa, de las encuestas CSAT. Son como las dos caras de la misma moneda para poder entender de verdad la experiencia del cliente. Claro, tener datos de momentos sueltos, pues está bien, pero no es suficiente, para nada. El siguiente paso es unir todos esos puntitos para ver el dibujo completo, para entender el viaje entero del cliente, desde que nos conoce hasta que, con suerte, nos recomienda. ¿O no? Y para hacer esto se usan los mapas del viaje del cliente, o Customer Journey Maps. Y son eso, literalmente mapas visuales que dibujan cada interacción. Desde que alguien ve un anuncio, entra en la web, compra el producto, llama para una duda, todo ese recorrido queda ahí dibujado para encontrar los puntos débiles, como un paso que no se entiende en la web, y también los puntos fuertes, como yo que sé, una entrega súper rápida. Y este ejemplo tan simple lo ilustra genial. Un viaje típico podría empezar con el descubrimiento de la marca, ¿no? Luego pasamos a la consideración de sus productos, después a la compra y por último a la experiencia con el soporte que nos dan después. Pues el mapa lo que hace es conectar todo lo que va pasando en cada una de estas fases. Venga, cambiamos un poco el tercio. Ya hemos visto cómo se analiza la experiencia, pero ahora vamos a ver cómo se mejora, y además activamente y en tiempo real. Aquí es donde la tecnología se pone las pilas para dar respuestas ya, de forma eficiente. Hablamos, como no, de los chatbots y del soporte automatizado. Su gran valor es la inmediatez. Piénsalo, en lugar de tener a alguien esperando al teléfono, un chatbot puede resolver las dudas más típicas al instante. Y lo mejor de todo, está disponible 24 horas, 7 días a la semana. Da igual que sea domingo a las 3 de la mañana. El objetivo es este, y es súper potente. Ayuda al instante, y menos esperas. La automatización lo que busca es quitar esa fricción, esa sensación de estar atrapado en un laberinto de esperas. Para las preguntas más frecuentes o los problemas sencillos, muchas veces se valora más la rapidez de una respuesta clara que la propia interacción con una persona. Muy bien. A ver, recapitulemos. Hemos visto herramientas para escuchar, para preguntar, para visualizar y para automatizar. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se gestiona todo esto a la vez sin volverse completamente loco? Pues la última categoría de herramientas se encarga precisamente de eso, de poner orden. Y estas son las plataformas integrales de experiencia de cliente, o CX, que es como se las conoce. Pensad en ellas como si fueran el cerebro de toda la operación. Lo que hacen estas plataformas es recoger los datos de todas las herramientas que ya hemos visto, las encuestas, el análisis de sentimiento, los chatbots, y lo juntan todo para crear un perfil único y completísimo de cada cliente. Y ojo que no hablamos de algo teórico o futurista. Aquí vemos algunos de los nombres más potentes del sector. Seguramente nos suenen. Zendesk, HubSpot, Freshdesk son sistemas súper potentes que funcionan como el centro de mando para todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente. Exacto, es justo eso, el centro de mando para cada interacción. La idea es que cualquier persona de la empresa, da igual si es de ventas, de marketing o de soporte, pueda entrar en ese centro de mando y tener una visión de 360 grados de cada cliente, entendiendo todo su historial de interacciones con la marca. Y aquí es donde vemos cómo todo encaja, cómo el puzzle se completa. Porque lo crucial es esto. Todas estas herramientas trabajan juntas para construir una imagen completa del mundo del cliente. No son piezas sueltas, ¿eh? Es un ciclo. El análisis de sentimiento ayuda a dibujar el mapa del viaje. Las encuestas detectan problemas concretos que a lo mejor un chatbot puede solucionar. Y la plataforma lo centraliza todo, creando un sistema inteligente. El verdadero poder no está en una sola de estas herramientas, sino en cómo se conectan entre ellas para entender y, sobre todo, para poder actuar. Y con esto llegamos al final. La tecnología, como vemos, está ahí. Las herramientas son cada vez más y más sofisticadas. Pero claro, todo esto nos deja con una pregunta clave en el aire. ¿Tener la capacidad técnica de escuchar y analizar cada detalle significa que de verdad se está escuchando? Ahí queda la reflexión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Métrica básica del Customer Experience. Net Promoter Score. Mide la lealtad y la probabilidad de que los clientes recomienden la marca, evaluando así el nivel general de satisfacción y promoción. Customer Satisfaction Score. Evalúa la satisfacción en momentos específicos, generalmente tras una interacción o servicio puntual. Customer Effort Score. Mide el esfuerzo que realiza el cliente para completar una acción o resolver un problema, siendo un buen indicador de sencillez y eficiencia del servicio. Tasa de retención y tasa de abandono. Indica cuántos clientes permanecen fieles o abandonan la empresa.
tiempo de primera respuesta y tiempo medio de resolución. Miden la rapidez y eficiencia del equipo de atención o soporte. Valor de vida del cliente, o Customer Lifetime Value. Estima el beneficio económico total de un cliente aporta durante toda su relación con la empresa. Estas herramientas y métricas permiten a las empresas tomar decisiones informadas para diseñar experiencias más satisfactorias y mejorar la fidelización, optimizando el valor del cliente y la competitividad del negocio. A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo hacen las empresas para coger algo tan subjetivo como la satisfacción de un cliente y convertirlo en datos puros y duros? Pues hoy vamos a ver justo eso, cuáles son esas métricas clave que convierten las sensaciones en números para al final tener éxito. Claro, esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque no vale solo con la intuición, hacen falta herramientas que midan de verdad. Y aquí es donde entran en juego las métricas de la experiencia de cliente, o lo que se conoce como CX, que están diseñadas precisamente para resolver este misterio. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos por qué es tan importante medir. Luego, nos meteremos con las herramientas para analizar la satisfacción, la eficiencia y el valor que aporta cada cliente. Y para terminar, claro, uniremos todas las piezas del puzzle. Venga, pues vamos al lío. En esta primera parte nos centramos en la base de todo, porque es absolutamente fundamental ponerle números al viaje del cliente si lo que se quiere es mejorarlo de verdad y de forma constante. Esta analogía, la verdad, es que es buenísima. Cada métrica es una herramienta distinta dentro de este kit. No se trata de vigilar, ojo, sino de diagnosticar, de entender qué va bien, qué va mal y sobre todo dónde hay que meter mano para que esa relación sea más fuerte. Pasamos ahora al primer grupo de herramientas de nuestro kit. Aquí el foco está en medir no solo si una persona está contenta en un momento dado, sino si estaría dispuesta a poner la mano en el fuego por la marca y recomendarla. El Net Promoter Score, más conocido como NPS, es una de las métricas estrella. Su gran objetivo es medir la lealtad a largo plazo, y lo hace con una pregunta súper sencilla. Seguro que esta pregunta nos suena a todos, ¿verdad? Es el corazón del NPS. A partir de la respuesta, se clasifica a la gente en 3 grupos: promotores, pasivos o detractores. Es como un termómetro súper eficaz para medir el sentimiento general hacia una marca. Y luego está el CSAT. A diferencia del NPS, que mira la relación en su conjunto, el CSAT se centra en cómo de satisfecha ha quedado una persona con una interacción muy concreta. Por ejemplo, justo después de llamar atención al cliente o de hacer una compra online. O sea que la diferencia clave es esta, ¿vale? Pensemos que el CSAT es como una foto, un selfie de un momento concreto. Y el NPS, en cambio, es como la foto panorámica de toda la relación. Las dos son súper importantes, pero miden cosas diferentes. Venga, seguimos con más herramientas. Ahora vamos a ver las que se centran en algo que todos valoramos un montón, que las cosas sean fáciles y rápidas. Es decir, ¿cuánto se ha tenido que esforzar el cliente para conseguir lo que quería? Pues para eso está el Customer Effort Score, el CS. Mide precisamente eso, el esfuerzo. La idea es muy simple. Cuanto menos esfuerzo, más lealtad. Si te lo ponen fácil para resolver un problema, es mucho más probable que vuelvas. Y esta es la clave de todo. Hoy en día la simplicidad es un valor en alza. Hacer que todo sea fluido, sin fricciones y con el mínimo esfuerzo por parte del cliente, eso es un objetivo clave para cualquier empresa que quiera destacar. Estas dos métricas son muy directas, van al grano. El tiempo de primera respuesta y el tiempo medio de resolución. Básicamente, miden lo rápido que te atienden y lo que tardan en solucionarte la papeleta. Son indicadores clarísimos de lo eficiente y resolutiva que es una empresa. Bueno, y ahora llegamos a las métricas que unen directamente la experiencia del cliente con los números del negocio. Aquí ya hablamos de dinero, de rentabilidad y de cuánto dura esa relación a lo largo del tiempo. Son las dos caras de la misma moneda. La tasa de abandono, o churn rate, como se dice a menudo, mide los clientes que se van. Y la tasa de retención, lógicamente, los que se quedan. El equilibrio entre estas dos cifras, al final, define si un negocio es sostenible o no. Y este gráfico lo deja clarísimo. Todas las empresas del mundo quieren esto. La barra de retención por las nubes y la de abandono por los suelos. Y la clave para conseguirlo, sin duda, es una buena experiencia de cliente. El Customer Lifetime Value, o CLV, es una métrica que mira al futuro. Intenta predecir todo el valor, todo el dinero que un cliente va a generar para la empresa durante toda su vida. Es una manera de entender que no todos los clientes aportan lo mismo a largo plazo. Fíjate, un número así podría ser el valor de vida de un solo cliente fiel.
Esto demuestra por qué cuidar la experiencia del cliente no es un gasto, para nada. Es una inversión súper estratégica. Un cliente contento no solo compra más, es que se queda más tiempo contigo. Muy bien, ya hemos visto las herramientas por separado. Ahora, en esta última parte, vamos a juntarlo todo. Vamos a ver cómo todas estas métricas se combinan para crear una estrategia de negocio que sea realmente potente. Porque al final, el objetivo es este. No se trata de medir por medir, de acumular datos sin más. Se trata de usar esa información para tomar mejores decisiones. Decisiones que consigan que los clientes sean más fieles y que como resultado el negocio sea más sólido y competitivo. Este es el círculo virtuoso, por así decirlo. Todo empieza midiendo. Esos datos te permiten tomar decisiones con fundamento. Esas decisiones mejoran la lealtad y esa lealtad te da una ventaja competitiva real en el mercado. Es una cadena. Y aquí es donde todo encaja. Por ejemplo, una buena satisfacción en momentos clave que medimos con el CSAT ayuda a construir un valor de vida del cliente, un CLV, mucho más alto. Ninguna métrica va por libre, todas juntas te dan esa visión completa de 360 grados de la relación con el cliente. Así que, a modo de resumen rápido, el NPS para la lealtad en general, el CSAT para esos momentos puntuales, el CS para ver si se lo ponemos fácil, las tasas de abandono y retención para la fidelidad y el CLV para el valor a futuro. Desde luego, un kit de herramientas de lo más completo. Y con esta pregunta cerramos. A partir de ahora, la próxima vez que una empresa pida feedback, ya no se verá como una simple encuesta. Se entenderá que es en realidad una herramienta de diagnóstico, una que esa empresa está usando para entender mejor su relación con la gente y, con un poco de suerte, para hacer las cosas mejor.